Muy buenos días. Hoy vamos a continuar con la sección de podcast. Hoy vamos a hablar acerca de aspectos emocionales. Vamos a tocar temas referentes al desarrollo personal y desarrollo de inteligencia emocional, puesto que considero de que es un buen momento, tanto personal como para poder hablar al respecto. Es el final del mes, el día 31 de enero del 2021, un año de que se proyecta como un año complicado con muchos altibajos, se podría decir. Claramente todas las razones por las cuales podría ser negativo, también observado de una manera positiva, podría llegar a ser una gran oportunidad. Dentro de estos aspectos, pues me gustaría tocar como primer punto lo que tenemos en la imagen, la cual es el dolor. La comprensión del dolor es lo más valioso para el buen observador, es lo más tedioso para el displicente y lo más rutinario para el corriente. ¿Por qué me quiero centrar primeramente en este elemento? Ya de que tal vez parece como algo bobo, poetizo o cualquier otro tipo de basura que ustedes puedan pensar. Porque la verdad es que es algo que en algunas ocasiones pues no tiene el menor sentido venir y argumentar al respecto del dolor, y mucho menos nos va a interesar comprender qué es esta sensación. La razón es tan sencilla como decir que el dolor pues es algo intrínseco dentro de nosotros. Como decía un psicólogo, los humanos por naturaleza prefieren sentir dolor antes que no sentir absolutamente nada, ya de que el dolor es una de las principales cosas que nos puede hacer sentir que estamos vivos. A diferencia de venir y simplemente no sentir nada, esto nos puede conllevar a una sensación de vacío, y las, eh, las sensaciones de vacío pues son lo peor y son los que terminan desarrollando lo que son hábitos inclusivamente suicidas. Sin embargo, eso es un elemento muy deprimente para tocarlo en en este podcast. Entonces vamos a continuar con la parte de la importancia de la comprensión. Una persona que tiene la capacidad de comprender exactamente qué es el dolor es una persona que puede llegar a dominarlo y poder utilizar metodologías para poder sentirse mejor al momento de estar atacado por este tipo de sentimientos. Ya que, como ustedes sabrán, existen dos tipos de dolor. Está el dolor físico, que claramente ya es cuando algo agrede o algo causa algún tipo de molestia física dentro de nuestro cuerpo, que aquí ya está más que todo relacionado con lo que son nuestros sentidos. Por supuesto que es un dolor muy importante a tomar en consideración, ya que si tenemos un dolor de cabeza, un dolor de estómago, un dolor de espalda, un dolor de piernas, un dolor, no sé, en el abdomen, eso pues puede denotar algún tipo de enfermedad o algún tipo de daño fisiológico. Entonces es importante venir y determinarlo y observarlo de una manera coherente y poder ir a donde un especialista, que en este caso pues serían los médicos, para poder tener un diagnóstico al respecto. No esperar a que todo esto se complique aún más. Y también si es de un dolor de dientes, pues obviamente ir a un odontólogo. Si es cansancio o algún tipo de malestar en la vista, un oftalmólogo y así sucesivamente. Pero en este podcast me gustaría más que todo centrarme en un dolor un poco más incomprensible, se podría decir, que es el dolor emocional. Dentro de este, pues podemos decir de que la causante puede ser una variedad sin fin de cosas, es algo tan variado como personas existen en el mundo. Claramente cada quien puede sentir un dolor diferente al estar expuesto a cierto tipo de circunstancias y condiciones, ya que pues somos seres emocionales, somos seres sociales,
somos seres de que buscamos el desarrollo y buscamos la adaptación. Y claramente al momento de una adaptación siempre nos conlleva un sufrimiento o algún tipo de daño, sea físico o sea psicológico. Si queremos comprender qué es lo que nos hace sentir dolor, uno de los primeros elementos que tenemos que tener claro es el aspecto de comprender exactamente qué es lo que nos está haciendo dolor. No simplemente decir, bueno, la emoción y todo eso, sino que identificar claramente por qué sentimos dolor. En este punto, pues me gustaría hablar de un elemento que tal vez a todos les ha pasado alguna vez en la vida, la parte del dolor por una pareja o por alguien que les atraiga o por una persona en específico, sin importar su tipo de orientación sexual, de cosas así, pues obviamente la atracción es parte de nuestra humanidad como tal. Y al momento de estar así, en ese punto, podemos sentir incertidumbre, podemos sentir miedo, podemos sentir cualquier tipo de emoción negativa que nos pueda conllevar a sentir dolor. En este elemento lo importante es comprender por qué esto sucede así. No podemos echar la culpa a la otra persona porque claramente la otra persona pues también es un ser completamente autónomo, dueño de sus decisiones, dueño de sus emociones, al igual que lo somos nosotros. Llegado a ese elemento pues sabemos de que venir y querer exteriorizar nuestros sentimientos puede ser algo completamente negativo para poder comprender este dolor. Es aquí cuando tenemos que focalizarnos y venir a identificar cuál es el motivo. El motivo puede ser de que te has hecho ilusiones, te has hecho una fantasía en tu mente con esa persona y piensas de que vas a llegar a un aspecto, a una situación mucho más íntima con ella o con él, dependiendo de, bueno, dependiendo de tu orientación sexual, de tus gustos y preferencias. Claramente todo esto es importante para poder venir y tomar decisiones al respecto, poder tener una claridad sobre qué es lo que tú quieres. Obviamente muchas veces nuestros deseos más primitivos simplemente sesgan la razón y nos hacen tener una perspectiva mucho más dependiente, que este es uno de los elementos más importantes al momento de querer comprender el dolor emocional. La dependencia es algo que nos saca de nuestra zona de confort y nos lleva a un estado en el cual nos hace vulnerables y nos hace estar a merced de exterioridades. Porque lo más importante de tener en cuenta es que el dolor es algo interno, no es algo externo. Jamás un dolor va a ser causa por algo externo, sino que va a ser algo plenamente propio de tu ser, de quién eres, de qué quieres, de qué vas a tener, qué vas a alcanzar, qué es lo que tú sientes como tal. Dentro de este elemento, el dolor no depende de nadie más, solamente de ti mismo. Y eso nos lleva al segundo bloquecito que está acá abajo. Aprender esa emoción puede modificar no solo tu realidad, sino tu existencia como tal. Bien nos profesaba René Descartes cuando él decía que pienso y luego existo. ¿Por qué? Porque el pensamiento es la manera de saber que somos seres reales y que estamos acá, que existimos, que tenemos una razón de ser, algo más que simplemente apariencia. El pensamiento es aquello que nos puede dar personalidad y nos puede hacer ser quien somos. Y aquí es donde viene
lo importante de poder venir y tener una comprensión del dolor. Al momento de identificar este tipo de malas praxis, de malos hábitos, podemos llegar a identificar oportunidades. La verdad que sí, o sea, todo esto parece pura basura psicológica, pura estupidez mía, pero a la larga, todos tenemos derecho a sentir y a sentirnos bien. Llegado a un punto determinante, la verdad es que la dependencia es algo de que está intrínseco en nuestra humanidad. El motivo, no sé por qué, pero hay que aprender a sobrellevar ese, ese estado para poder alcanzar la mejor versión de cada uno de nosotros. Y es aquí cuando el enamorarse se convierte en algo tan doloroso y tan jodidamente decepcionante en la gran mayoría de las veces, porque simple y sencillamente queremos transformar nuestras emociones de manera externa en vez de venir y tener control exactamente de qué es lo que queremos alcanzar, cómo podemos alcanzarlo y formar un proceso sistémico que nos conlleve a poder tener una mejor comprensión de nuestras emociones y así poder modificar nuestra realidad, nuestro momento del estar y lo más importante, nuestra existencia, poder darle un rumbo, un camino y una dirección a quienes somos, qué pensamos, qué es lo que queremos y cómo lo vamos a obtener. Podría ser algo relativamente fácil si no fuéramos personas si no fuéramos unos seres tan emocionales y tan complejos en esa parte. Obviamente la forma más sencilla es simplemente ir directo y venir y decirle a la persona, pues fíjate que pasó tal y tal cosa y pues me gustaría ver tu respuesta. Si la persona dice una respuesta positiva, pues qué bien, vamos a ver, porque una respuesta positiva no siempre va a ser algo positivo como tal, sino que tal vez la otra persona diga, no, yo también siento lo mismo que vos, o sea, vamos a probar, vamos a hacer las cosas bien. Entonces en ese momento comienza una nueva etapa y tal vez todo lo que te has formado en tu cabecita de que es algo completamente interno no tiene nada que ver con la realidad externa, que ya es algo más que todo de una interacción entre dos o más personas. Entonces aquí pues aún ganando puede ser de que lo mejor hubiera sido perder, pero ya son aspectos que no se saben hasta que se hacen. Entonces, como consejo, pues en esta parte, lo más importante es siempre venir, ir de frente. Pero también, volviendo al punto, cuando tienes miedo, eres una persona emocional y sea como sea, no es tan fácil como venir y decirle a la gente, no, ese tipo de transmisión de emociones no es lo más sencillo de hacer como humanos. Siempre tenemos miedo al rechazo, tenemos miedo al éxito, tenemos miedo al fracaso, tenemos miedo a nuestras emociones, a ser vulnerables, tenemos miedo a, a simplemente que las cosas no salgan como nosotros queremos, o inclusive tenemos miedo a que las cosas salgan tal cual nosotros queremos, porque planteamos tantos escenarios que al momento de llegar a un punto en específico, después de eso decimos, y aquí me quedé sin plan, y en ese instante el miedo se apodera de nosotros. Entonces, no es tan sencillo. Muchas personas vienen y dicen, no, lo mejor es ser frívolo, es ser una persona que no tenga mucho sentido ético para poder transmitir ese tipo de emociones. Pues esas personas tienen una ventaja, pero al mismo tiempo tienen unas desventajas. Que tal vez una persona que sea muy emocional, muy pasional, muy intenso, puede
ver que no, o sea, si utiliza su raciocinio, que también el ser muy directo, el ser muy desapegado sentimentalmente puede conllevar a otras repercusiones que tal vez él no tiene. Y visto desde la perspectiva de la experiencia, esas dificultades inclusive serían más difíciles, valga la redundancia, para esa persona que está acostumbrado a ser siempre una persona más metódica y más emocional que una frívola. Al igual que la frívola pues puede venir y decir, no, es que a mí me gustaría ser más un emocional, vamos a tener aquella facilidad de comunicar mis sentimientos, de no serlo tan mecánico, de no serlo tan puntual, pero aún ahí pues cabe lo mismo. Esa persona como tiene ese comportamiento intrínseco en su personalidad, pues se le va a hacer más fácil la parte de la, la versión simplista y la versión frívola. Bueno, dentro de todos los elementos, eso sería una pequeña fracción. Podríamos estar hablando en próximos podcasts al respecto de cómo se puede afrontar elementos como ser el miedo social, la integración y miedo a las relaciones, miedo al compromiso. Pero por ahora vamos a dejarlo hasta este punto. Ya saben que si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte. También, si gustas, podemos hablar al respecto mediante los comentarios que están acá abajo. Y pues, muchas gracias por escucharme y éxitos. Hasta pronto.